En noviembre del 2020 se reportaron daños y pintas en la fachada del Congreso de la República. Por estos hechos, en el Juzgado 12º Penal especializado en delitos contra el ambiente y patrimonio cultural de Guatemala, se rechazó la solicitud del Ministerio Público que los procesados Nancy Paola Chiricinto, Juan Francisco Monroy Gómez y Dulce Archila enfrentaran un juicio. Esta resolución fue impugnada por la Fiscalía a cargo del proceso y por el representante legal del Congreso de la República. Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Penal revocaron el sobreseimiento a favor de los 3 acusados y resolvieron que deben enfrentar un juicio por el delito de depredación de bienes culturales. El caso se reactivará en el Juzgado 12º Penal, especializado en delitos contra el ambiente y patrimonio cultural de Guatemala, para celebrar la audiencia del ofrecimiento de prueba. En esta diligencia, el Ministerio Público y los abogados defensores presentarán las evidencias que consideren necesarias para discutir ante un tribunal penal la inocencia o culpabilidad de los procesados. Este caso es muy interesante. Recordaremos que fue hace varios meses. La Sala de Apelaciones ordena que estas 2 mujeres y un hombre enfrenten juicio por los daños y pintas al patrimonio cultural de la nación. Estamos hablando específicamente de un patrimonio dañado y que es costoso y que está equivalente pues a un dinero más a penas. ¿Cuáles son las penas? Bueno, licenciado Clavería, estamos hablando de daños al patrimonio cultural. Estamos hablando de enviarlos a juicio. Aquí entra dinero, sanciones y penas de prisión. Vea, primero, yo creo que esto es importante que los guatemaltecos se den cuenta que existe una ley que protege los monumentos y que efectivamente la pena es de 6 a 9 años. Por lo tanto, es muy difícil que se le vaya a otorgar una medida sustitutiva porque pasa de los 5 años. Complica a jóvenes, ¿sí? Complica mucho a jóvenes que en un momento de espontaneidad, en un momento de huida, en un momento de lo que sea, de fanatismo, etcétera, pues deciden ocasionarle daños a los monumentos y la pena es de 6 a 9 años. Es un tema muy delicado. Lo mínimo son 6 años, ¿no? Pero, aparte de eso, la multa. La multa es el doble del valor del monumento. Y aquí yo no tengo ni idea cuánto puede costar un monumento. Un monumento usted lo puede evaluar dependiendo de lo que signifique para los guatemaltecos. Por ejemplo, pongámosle una cifra de 100,000, serían 200,000. O 1 millón, 2 millones, o 20 millones. o 50. Por lo tanto, yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso y tal vez el llamado debería de ser para que las manifestaciones se produzcan de manera pacífica, cumpliendo con la ley, pero sin ocasionar actos que efectivamente comprometan a los guatemaltecos que están participando, porque el costo en prisión puede ser muy alto y en este caso no solo van a quedar ellos con un problema legal, sino que encima de todo, si lograran salir más o menos bien de esto, van a quedar con su registro penal y los antecedentes policíacos pues manchados, como se dice normalmente en el país. Y ahora le pregunto yo, licenciado Clavería, hay lugares en el otro lado del mundo, en Europa, donde las manifestaciones pues también se han salido de control, pero la mayoría no daña monumentos. La mayoría pues protesta y va encaminándose. ¿Por qué en Guatemala nos vamos tanto, y se lo digo, a dañar propiedad pública, patrimonios? ¿Será solo por llamar la atención? Porque realmente a veces ni saben qué están destruyendo. Y a veces el monumento no tiene nada que ver con la intención de la protesta. No, eso sí es cierto, no tiene nada que ver con la intención de la protesta, pero desgraciadamente hay grupos que son los grupos que manipulan y son los grupos que están presionando a otros para que efectivamente cometan este tipo de actos vandálicos. ¿Y será que ese grupo de personas va a dar la cara por ellos? No, que las van a andar dando. Absolutamente nadie. Es decir, estos jóvenes, te dejan solo, ¿no? Estas personas están solas, van a tener que pagar sus abogados,
que no va a ser un equipo de abogados que va a costar cualquier cantidad de plata y ellos, al contrario, ellos van a perder muchísimo. Simplemente con el hecho de estar detenidos, les va a costarles parte de la propia vida, porque todo esto es cierto que es una experiencia, pero es una mala experiencia. Y yo creo que por eso es que es muy importante que los jóvenes reaccionen y revisen que cuando participan en manifestaciones no pueden ni deben destruir propiedad privada ni propiedad pública. Ahora le digo, tenemos derecho a la protesta, ¿no? Tenemos derecho a manifestarnos por cualquier cosa que no nos guste o no nos beneficie. Y eso ha sido de por vida y va a seguir siendo. Pero lo que no se vale es dañar patrimonio cultural, hacer daño a propiedad privada que no tiene nada que ver, afectar a miles de guatemaltecos que quieren ir a trabajar. Bueno, hay tantas cosas que se suman a este caso por lo mismo, porque después están las personas solas. Como usted dice, primero es un grupo, es una masa, pero cuando ya estás entre la justicia, estás solo. Están solos, ellos van a estar solos. Ni el abogado te pone. Sí, y no hay quien los defienda. Ellos, los abogados tendrán que pagarlos ellos. Es decir, es un precio muy alto el que van a pagar. Lo que va a pagar. Es un precio muy alto el que ya están pagando. Definitivamente. Porque todo esto les afecta en el futuro, hasta para conseguir trabajo. Sí. Entonces es muy difícil que una persona pueda más adelante lograr salir cuando tiene problemas con antecedentes penales, con antecedentes policíacos y quieren presentarse a una oferta de trabajo. Yo creo que es muy importante plantearle al pueblo de Guatemala que las manifestaciones y las protestas son legítimas, ¿sí? Que uno puede protestar, pero lo que no puede es dañar propiedad privada o propiedad pública, ni monumentos. Es decir, uno puede ser indígena, puede ser mestizo, puede ser blanco o garífuna, pero todos somos propietarios de este país. Todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. Bueno, veamos unos detalles aquí, licenciado Clavería, para que intentamos en casa qué es lo que realmente representa esto. El delito de depredación de bienes culturales reza de la siguiente manera: al que destruye, altere, cause deterioro o de alguna manera pues dañe y parcial o totalmente los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, pues se somete a esto. Por otro lado, la sanción podría llegar a privación de libertad de 6 a 9 años, más una multa equivalente al doble del precio del bien cultural afectado. Lo que usted decía, licenciado. Está tipificado como un delito imprescriptible para su persecución penal, precisamente por tratarse de un bien con la característica de ser patrimonio. Claro. Acá vamos. Y es totalmente distinto a que usted le manche el local a una persona en la zona 1 o que destruya la puerta de una vivienda, pues una residencia o un comercio. Pero que tampoco es justo. Que tampoco es justo. No. Pero que no va a pagar el doble, ni tampoco las penas son tan Le voy a graves. poner un ejemplo a los guatemaltecos. Imagínense ustedes que lleguen y le pintarrajeen sus paredes de su casa o sus puertas o ventanas. Es decir, yo voy a tener que pagar la limpieza de todo eso porque a un joven o a un hombre se le ocurrió ir a pintar. Sí. Pero ¿qué pasa si yo llego después a la casa de ellos a pintarles sus casas? No les va a gustar. No les va a gustar igual. No les va a gustar igual. Y se van a molestar. Y se van a molestar igual. Entonces, yo creo que el respeto al derecho ajeno es vital. Es la Porque paz, como decía mucho, Benito ¿no? Juárez, ¿Sí? es la paz. Y es que es cierto. En la medida que afectan mis derechos, yo afecto los derechos de otros. Porque yo no quiero que me afecten a mí. Y voy a proteger mis derechos. Y eso es parte de lo que todos tenemos que entender. Por eso es que las manifestaciones deben ser controladas por los líderes que hagan las solicitudes. Y ellos son corresponsables de que esas manifestaciones se lleven a cabo cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley. Usted tiene que presentar una solicitud a Gobernación Departamental para que se la autoricen y sobre esa base hacer su marcha. Y es legítimo.
Claro. Al final se afecta a la población porque todo el mundo se afecta. Es decir, hemos visto marchas que salen de aquí de la Roosevelt o que salen del Trébol para el Palacio para ir a hacer plantones al Congreso. A expresarse, ¿no? Y está bien, pero al final los guatemaltecos nos sentimos molestos porque nosotros nos tenemos que movilizar. Es decir, yo no tengo la culpa de muchas cosas que se pueden suceder en el país y eso mismo plantea muchísimos guatemaltecos. Ahora, el derecho a manifestar y a protestar es una realidad y se debe de cumplir a cabalidad con él. Claro. Bueno, vamos finalizando con esto para tener conclusiones. Escriben mucho en las redes sociales ahora y hay una persona que dice que por qué no tomamos el ejemplo de otras protestas, por ejemplo, en China, Japón, que si van a tomar carreteras, pues lo hacen a un lado. Es decir, van caminándose por las orillas para no afectar a la libre locomoción. Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Otro, protestan, llegan al lugar y dan todas sus consignas y luego se retiran sin dañar nada, sin afectar nada. Lo hacen después de horarios donde las personas están trasladándose a sus destinos laborales o actividades. Pero no, aquí no. Aquí se madruga, aquí se daña, aquí se corrompe, aquí hay situaciones donde se aprovechan y afectan al que no tiene nada que hacer. Y aparte de ello, usted no apoyaría eso después porque usted fue el afectado y usted el daño colateral. Porque el problema de fondo es el irrespeto a la ley. Es decir, se ha confundido la democracia con el libertinaje. Vivir en democracia no significa que yo pueda hacer lo que se me pegue la gana. Yo tengo que respetar lo que la Constitución y las leyes del país dice. Sí que no me gusta. Bueno, entonces tenemos que ver qué hacemos para cambiarlas. Pero es importante el respeto a la ley, en primer lugar. Pero en segundo lugar es un tema cultural. Aquí se cree que pintando, que rompiendo, que quitándole la cabeza a los monumentos o depredando los monumentos nacionales, se afecta a un sector de la población y se pone de manifiesto otro sector de la población que plantea razones históricas y tradiciones y no sé qué más cosas para que efectivamente se cumpla en el país. Yo creo que es un error, sí, porque al final este país le pertenece a todos. Correcto. Y es de todos. Y entonces todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. Y así deberíamos de pensar. Estoy de acuerdo con usted, licenciado Clavería, en esto. Hay que respetar, hay que protestar por lo que usted quiera, pero hacerlo con respeto y, por supuesto, conociendo los derechos y obligaciones. Veamos otra noticia.